200 kilos de dinamita. Y nuestra tropa ha llegado al río. ¿Cuántos fusiles? ¿Ya te he dicho que 200 kilos de dinamita? ¿Qué quieres que hagamos con tu dinamita? No tienes dónde cargarla. En Asturias tampoco teníamos nada. Sierra de Teruel, película rodada en la proximidad de los frentes de combate durante los últimos meses de la Guerra Civil, pretendía llevar a las pantallas de todo el mundo una visión de la causa republicana. Pero la propia guerra impidió que la película alcanzase su fin. L'Espoir no sería estrenada en Francia hasta 1945, permaneciendo prohibida en España durante más de 30 años. Los que los llevan están reventados. No hay senderos ni a derecha ni a izquierda. Hay que hacer el trayecto a pie. Sierra de Teruel supone una excepción notable en la historia de nuestro cine, porque durante la Guerra Española apenas se rodaron películas de contenido político o que tuvieran como tema la propia contienda civil. El esfuerzo propagandístico se centró en el cine documental y la producción dramática quedó relegada. ¿A quién se le hace aquí más caso? Al maestro. Tú, maestro, que vas con barca. Los demás como en Asturias, casa por casa. En el desarrollo del cine influye la guerra en un aspecto, para mi juicio, primordial, que es que durante ella aquí no se vivió más que para la guerra. Durante la guerra civil existe una censura por ambos bandos, censura sobre todo ideológica en el lado republicano y censura de carácter más moral, ética en el bando rebelde, en el bando franquista. La guerra civil fue un desastre, y no solamente por las destrucciones, que fueron increíbles, ¿no? Fue una guerra cruenta, ya con armas de cierta capacidad destructiva. Yo creo que la guerra tuvo una culpa enorme, comprende que cuando más interés había por las cosas, la guerra rompió todo y acabó con todo. La guerra alteró todos los órdenes de la vida, causó 500.000 de muertos y sumió en el caos y la destrucción al país entero. El cine español, que empezaba a superar la crisis causada por la llegada del sonido, sufrió también los efectos de la guerra. Enseguida, los estudios de rodaje se vieron alcanzados por la represión política desatada en ambos bandos. Mi padre hizo El genio alegre y los exteriores se rodaban en Córdoba. La protagonista era Rosita Díaz Jimeno, era amiga de Negrín, el que fue presidente de la República. Cuando el levantamiento tuvieron una conversación telefónica, Rosita y Negrín, y bueno, se quedó allí. Córdoba fue de primeros momentos zona nacional, digamos. La más famosa actriz, digamos, del periodo republicano, que es Rosita Díaz Jimeno, que tuvo que ser canjeada, es decir, fue cogida prisionera
mientras rodaba en Córdoba o en Sevilla, no recuerdo, tuvo que ser canjeada y partir al exilio, y después se casó con el hijo de Negrín, ¿no? Entonces la película se suspendió, lógicamente, hasta el final de la guerra. Como estaba rodado muchos interiores, casi todos, y faltaban los exteriores, se buscó una doble que no se parecía en nada a Rosita Díaz Jimeno. Aquella situación del 18 de julio, Buñuel intervino muy definitivamente en mi vida, y quizá en que estemos ahora hablando tú y yo aquí, porque a mí me metieron en una checa en la calle del Parque de Rijal, la checa comunista del Radio Sur. Allí parece ser, según he leído en el libro de Buñuel de ahora, que fue Buñuel intervino con estos obreros también, y total que me sacaron. A pesar de todo, la guerra no significó un incremento de la censura cinematográfica por parte de la República. El gobierno de Madrid mantuvo básicamente su anterior normativa de espectáculos. La CNT, sin embargo, estableció un control sindical, censurando las películas en que se advirtiera marcado sabor reaccionario o tendencia a desacreditar los postulados de libertad y humanidad. Yo no recuerdo que durante la Guerra Civil en Barcelona, que es donde yo viví todo el tiempo, pues hubiera censura, porque no vi aparecer nunca ningún censor por los teatros ni por los platós. La censura durante la Guerra Española apenas existía. No existía más que sobre el papel, y no se ejercía en ningún sentido. Únicamente se permitió hacerlo un señor llamado Miguel San Andrés, que entonces ocupaba la delegación de prensa y propaganda de la Junta de Defensa. A mí no me gustó aquello, y denuncié el hecho en un artículo titulado El arte, la censura y los censores. Este llegó a manos de Sánchez Arcas, que era el ministro de Cultura del gobierno, y destituyó a Miguel San Andrés por ejercer la censura personalmente. La zona republicana pues prohibieron Morena Clara, Nobleza Batuda, las películas de Imperio Argentina, porque había intervenido en películas en zona nacional y en Alemania, hizo Carmen la Ronda. ¿Qué gracia tiene? Pues no dice que se ha casado, lo que no se le ocurra a ella. La orientación política de los cineastas determinó algunos casos de censura encubierta. La hermana San Sulpicio, tanto por su argumento clerical como por las simpatías fascistas de Imperio Argentina, fue una película evitada en los cines republicanos, después de haber sido proyectada durante más de 2 años. Cuando estalló la guerra, pues había un cupo de películas que estaban en los cines en ese momento, entonces fueron las que estuvieron pasando constantemente. En los frentes no era tan fácil montar una representación cinematográfica, es decir, el cine era más bien un espectáculo de retaguardia. En el caso de Madrid, allí sí que frente y retaguardia estaban tan estrechamente unidos que las películas que se proyectaban allí eran para los combatientes, que se iban de la casa de campo, se iban del puente de los franceses y dejaban la guardia, les sustituían otros y ellos se iban al cine. El público necesitaba olvidar las amarguras cotidianas, y el escaso cine político que se rodaba no podía competir con las comedias. La producción de películas se redujo a mínimos por las dificultades que suponía efectuar un rodaje en el ambiente crispado de la guerra. Y entonces en el Tibidabo pues rodábamos
cerca de la carretera, con los caballos y con toda la historia, y de pronto pasaba un coche, unos milicianos, unas escopetas, un poco señor en medio, pasaba de largo, corriendo, paralizaba el rodaje por unos instantes. Bueno, seguimos. Venga, tú estabas aquí, venga, va, motor. Con un momento, pam, 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 pam. Disparos a lo lejos. Otra vez paralizados. Paralizados de angustia, de miedo. Allí todo el mundo cobraba lo mismo. El director, el fotógrafo, el actor, el técnico de laboratorio. Bueno, esto que a niveles, digamos, de idealismo puede parecer tener una explicación, a niveles de conseguir productos no podía ser peor, porque allí todo el mundo se creía con los mismos derechos, ya que cobraban igual. Y por lo tanto mandaba tanta gente que no mandaba nadie. Llegar a terminar películas en aquella época era casi un fenómeno. Los grupos de producción y de presión durante la República y la Guerra Civil son grupos políticos, o sea, están vinculados a siglas, y entonces, digamos, hay una censura política. Y entonces, en este sentido, ahí yo no creo que se pueda hablar de censura, sino de utilización del cine como arma militante para objetivos concretos. André Malraux fue uno de los muchos intelectuales extranjeros comprometidos en la lucha antifascista que acudieron en apoyo de la República Española. Malraux combatió como piloto de guerra en una escuadrilla que él mismo fundó. Su experiencia quedó reflejada en una novela que enseguida llevó al cine. Si sigue así el hombre, se va a acabar aterrizando en el campo de tiro. ¿De qué partido eres? Independiente, Camagana, siempre independiente. ¿Y tú, Muñoz? Socialista. Ante todo era pacifista. Por eso cuando bombardeas solo baja siempre tanto. Es que te desinfecta el peligro. Vete a saber. Nosotros, en la sección socialista, ya sabíamos que los moros ayudaban a Franco. Y entonces nos dijimos, ¿qué pensarán los obreros árabes de esto? Y en cuanto pude, me planteé que... Yo vine porque me aburría. El rodaje del Espoir comenzó en Cataluña en julio de 1938, con auténticos combatientes en su reparto. Las autoridades republicanas dieron todo el apoyo posible al proyecto de Malraux, con clara intención propagandística, pero el avance de las tropas de Franco impidió que la película se terminase en España. Cuando la están filmando es cuando se produce el rompimiento del frente, y entonces les coge miedo y evacúan, se van a Francia otra vez. Pero como en 1939 empieza la Guerra Mundial y los alemanes rápidamente avanzan sobre París, Malraux esconde los rollos de película de negativo que están a medio montar, que todavía no estaban montados del todo, y se larga a Inglaterra para unirse a la resistencia. La industria del cine dedicó la mayor parte de sus recursos a tareas de propaganda, en forma de documentales, más rápidos y menos problemáticos en su producción que las películas de argumento. Anarquistas y comunistas destacaron en la elaboración de noticiarios de la guerra. Pero, junto a la actitud militante de muchos cineastas, otros se limitaron a cumplir con un trabajo cuya orientación no estuvo determinada por su propia ideología, sino por el azar de dónde les había sorprendido la guerra. Fui a los frentes, pero ahí fui de paisano, siempre.
con la cámara de cine, de operador y de director. Estuve en la 47 División, hice 7 o 8 películas, no firmé ninguna porque mis padres estaban en la zona nacional. Durante los 2 primeros años de la guerra, el cine del franquismo se limitó a documentales de propaganda, falto de estudios donde rodar películas de evasión. Empresas como CEA y Cifesa pusieron sus efectivos al servicio del gobierno de Franco y los cineastas de la Falange organizaron la producción de noticiarios. En el bando franquista, el aparato de propaganda era el Departamento Nacional de Cine, que dirigía García Viñolas, que era falangista, y todos eran falangistas, por consiguiente no hacía falta una censura externa. Ellos se autocontrolaban lo que hacían, ¿no? Yo jamás recibí una consigna absolutamente de nadie sobre lo que debía rodar y no debía rodar, sobre qué era oportuno y qué no era oportuno no rodar, nada. O sea, no existía una organización de censura ni un clima de censura. ¿Acaso porque no lo necesitábamos? Es posible porque estuviéramos todos imbuidos de un mismo propósito y no lo necesitáramos. El régimen militar sometió al cine a una durísima censura. Las películas rodadas y estrenadas antes de la guerra tuvieron que volver a pedir los permisos de exhibición, pagando sus distribuidores 10 pesetas por cada rollo que visionaran los censores. Entre las películas españolas, sobre las que se ensañaron las recién implantadas tijeras del franquismo, se encontró Una morena y una rubia, tanto por su destape como por los contenidos inmorales de su diálogo. Voy a hacerte una confidencia. Estoy enamoradísima de un muchacho que he conocido hace poco. Dios nos asista. Pues ya el señor Duque lo que la quiere. No te ocupes de eso. Comprenderás que es imposible citarme con él en sitios comprometedores. Y ya puedes suponer lo que de ti deseo. ¿Cómo nos explique más claro? Tan negada eres, mujer. No comprendes que te pido tu casa. ¿Cuánto? Ándame, amor. Eres tonto, te lo haces. No se trata de que te mudes a ningún sitio. Lo que de ti deseo... Este rigor extremo en la vigilancia de la moral se manifestó ya en las primeras decisiones de las juntas de censura, creadas a las pocas semanas de la sublevación militar. Pues se establece primero en Sevilla y La Coruña, porque como la zona franquista estaba partida, digamos, en dos, incomunicada, pues había, digamos, una censura para la zona norte y otra censura para la zona sur. Y luego se estableció en Salamanca un organismo ya más centralizado. La censura se crea en Salamanca en el año 37 con 3 poderes, con 3 patas, porque la censura ahí sí que es casi de un esquematismo casi de gran guiñol. ¿Quiénes son los censores? Los curas, los militares y los falangistas. Así de simple. La primera junta de censura que se crea en Salamanca, el 37, tiene 3 vocales, 3 representantes del ejército, de la falange y de la iglesia. Así de claro. Tarzán, por favor, déjame ir. ¿Ir? Sí. ¿Ir? Sí. No, Tarzán, no vuelvas a hacerlo, Tarzán, no. ¿No? No. No dije que me zambulleses, dije que no. ¿No? ¡Ah! Tarzán, no. Una de las primeras decisiones de la censura franquista fue eliminar de Tarzán y su compañera un desnudo de Morino Sullivan que se adivinaba al trasluz. Uno de los puntos programáticos entre los muchos que se esgrimían era un poco el saneamiento de las costumbres, todo lo cual afectaba, como es lógico natural, a una tolerancia determinada en el cine, en los espectáculos, etc. Cuando usted se enteraba de que, por ejemplo, el gobernador civil de La Coruña, el señor Arellano, había obligado a que las niñas desde los 2 años y los niños desde los 2 años fueran con taparrabos a la playa, ya se daba usted cuenta de por dónde iban los tiros. La moral
no sería la única obsesión censora del franquismo. También se extremaría el control político, prohibiendo cualquier mensaje distinto a la férrea doctrina totalitaria del llamado movimiento nacional. Nobleza obliga quedó prohibida porque su protagonista recitaba la Declaración de Gettysburg, enunciando los principios básicos de la democracia americana. Full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Ese primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos que dice que todos los hombres nacen iguales ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se consideraba subversivo que un señor pudiera en una película desarrollar el mensaje este que proclamaba la igualdad de los hombres ante la ley. En los noticiarios que llegaban de Alemania se anunciaba el comienzo de otra pesadilla. Mit Stolz das eine feststellen. Nur wenn ihr selbst im Vertrauen und in Zuversicht hinter uns tretet, kann das große Werk der Rettung unseres Volkes und allerseits gelingen. Grüßt eine Führung, Befreier! La influencia del nazismo se hacía más y más fuerte con la ayuda militar al régimen de Franco y alcanzó a sus cineastas, que encontraron refugio en los estudios alemanes. Los estudios estaban todos en zona roja, era Madrid y Barcelona. Por eso en zona nacional no se produjo ninguna película. Se tuvo que ir a Alemania, a los estudios de la UFA, para poder hacer el cine español, Suspiro de España, Carmela de Triana. ¿Qué clase de pasajeros? De primera, no faltaba más. Aquí está el billete. Hallo. Bringen Sie diese Dame in Kabine 4. Ay, ¿qué le pasa a la lengua? Por mi salud que no te pisciemos. ¿Vamos? Ay, sí, señor. Con mucho gusto. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo y esperanza y copla y suspiro. Hizo Dios con su poder un día rayito de sol y hace con ello una mujer. Suspiros de España, una de las 5 películas rodadas en Alemania por la Hispanofilm con los elencos de Cifesa, logró un gran éxito en la llamada Zona Nacional y no pudo proyectarse en los cines de la República, pese a la gran popularidad de Estrellita Castro. Su música, de nostálgicos tintes patrióticos, sirvió de fondo a la tragedia que España vivía y se convirtió en uno de los sonidos más recordados de aquellos años de amargura. Ay, de mí, pena muerta, ¿por qué me dejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Ha terminado. Hecha mujer por voluntad de Dios.
Thank you.